fíjense algo infame. El gobierno pelea a muerte las actualizaciones salariales que está discutiendo con todos los gremios, y les niega a los gremios la cláusula gatillo, como diciendo, no señores, yo fijo el 15%, que no se lo cree ni el propio gobierno, y ya las pautas, el dato que se dio a conocer ayer, 2.4% del resultado de enero, quiere decir que por extrapolación de los últimos 12 meses y las proyecciones, quiere decir que las proyecciones inflacionarias de la Argentina, si no se revierten, estarían en el 25%. Y el gobierno hizo un tímido amague de subirla del 10 al 15. Estamos 10 puntos más abajo de las estimaciones. Todas las consultoras, a ninguna le da menos del 20%. Y el gobierno quiere imponer a los sindicatos que acepten la pauta del 15% y que no firmen cláusula gatillo. Mientras hace eso con los sindicatos, emite los bonos Bonser 2020 y 2023 y por el prospecto le reconoce expresamente a los acreedores la cláusula gatillo, diciéndole que en caso que varíe la inflación argentina, por aquellas deudas contraídas en la Argentina son indexadas por tipo de cambio. Pero si son en pesos, son indexadas por SER, por el coeficiente de estabilidad de referencia, y o por cláusula automática de variación de la inflación. Es una bofetada de lo mismo. Es decir, a la gente, a los sindicatos le están negando una cláusula gatillo que simultáneamente se le están reconociendo a los acreedores. Porque la baja de los salarios, la inflación, los liberales se han cansado de repetir el estribillo de que el gobierno usa el impuesto inflacionario. Esto tiene un respaldo académico, ¿no? Ha sido, desde que yo era estudiante, era una moneda corriente, ¿no? En efecto, la inflación se comporta como un impuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno cobra impuestos sobre los gastos. Si los gastos suben el nivel. El ejemplo paradigmático es el IVA. El IVA, todos los precios que aumentan llevan IVA. Por eso el gobierno está recaudando cada vez más por IVA, ¿no? Entonces, cuando aumentan los precios, aumentan los salarios también. Los salarios llevan retenciones, las retenciones llevan ganancias, llevan aportes, etcétera, más recaudación. O sea, todo lo que es inflación revierte, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo, pero a mí me llama la atención que todos los ortodoxos, todos los liberales, eso lo tuvieron siempre como caballo de batalla. Ahora se cuida muy bien de no mencionarlo, cuando uno de los principales fuentes de financiamiento del gobierno es la emisión monetaria sin respaldo. ¿Por qué emite dinero el gobierno hoy? La primera causa de que emita el gobierno dinero, el Banco Central, es la entrada de capitales financieros especulativos. No, porque toda la masa de capitales que entra, que aumenta artificialmente el stock de reserva. La Argentina tiene hoy nominalmente 62.000 millones de dólares de reserva. Sí, pero las compró con deuda del pasivo en LEVAC por 67.000 millones de dólares. Quiere decir que el Banco Central no tiene reservas propias. Todas las reservas que tiene están prestadas, han sido tomadas. Es como si yo muestro en mi casa, digo, miren toda la plata que tengo. Sí, pero no digo que acá en el pasivo tengo más deuda con la cual pude conseguir esa plata. Así de simple, es decir, si yo lo hiciera en lo personal, haría lo mismo. Es decir, muestro bien, tengo 62.000 dólares. Ah, sí, qué bien, sí, los tengo, soy solvente. Pero no digo que me endeudé por 67.000 millones para comprar esos 62. Y que por ese dinero que me endeudé estoy pagando el 27% de interés anual. Eso es una locura. Ese es el principal factor de emisión monetaria hoy. El segundo es también entrada de capitales por deuda externa. El gobierno vive tomando deuda externa, como les explicaba recién, con fuerte destino a obras públicas y obras que se pagan en pesos. Entonces, dólar que entra genera inflación
monetaria, genera pesos. Y así incluso las liquidaciones de exportaciones, porque las liquidaciones de exportaciones son especulativas. El gobierno amplió los plazos de tal manera que un exportador no tiene límite de fecha, creo que ahora lo han prorrogado hasta 5 años, para que un exportador liquide su divisa. O sea, yo exporto hoy y me puedo quedar hasta 5 años sin liquidar la divisa. O sea, las divisas están acreditadas a mi cuenta, pero una cuenta en el exterior, no la traigo al país. Y además otra cosa, el gobierno emite dinero para prestarle al tesoro. Les adelanto transitorios a la tesorería, que son 150 Ergo, el gobierno está generando inflación. Y no, esto no es una forma retórica de decirlo. ¿Cómo genera inflación el gobierno? Primero y principal, dejándole libertad irrestricta a las remarcaciones de precio del mercado. No hay ningún control de precio. Cada empresario remarca su precio como quiera. Justificado o no, porque dentro de la inflación hay lógicamente una retroalimentación permanente de este círculo. Una vez que entré en el círculo vicioso, lógicamente que se retroalimenta. Pero el gobierno expresamente no hace control de precio. Una pregunta que yo muchas veces me he hecho, digo, bueno, ¿por qué no hace control de precio? Porque supone que el mercado es honesto. Bueno, entonces hagamos lo mismo con la FIP. No controlemos la liquidación tributaria. Supongamos que todos los ciudadanos son honestos y entonces liquidemos la aduana. ¿Para qué vamos a controlar si todos los importadores y exportadores son honestos? No tiene lógica. No se controla porque, claro, el secretario de Comercio, Rafael Brown, una menos que un directivo anónima y de un supermercado. ¿Cómo se va a entender que alguien que está en ese cargo, porque es hombre del sector de los supermercados que controlan la mayoría de los precios de consumo, cómo se va a permitir la lógica de que ese sea quien restrinja el precio? Después, ¿por qué el gobierno sube la inflación? Porque sube los precios y tarifas de servicios públicos, que son los que más impietosamente se trasladan a la inflación. Económicamente, eso está probado empíricamente, todos los aumentos de precios y servicios públicos se trasladan en forma rápida a la inflación y se trasladan por partida doble, porque uno lo sufre en doble condición. Lo sufre como usuario y lo sufre a través del sistema de precios. Porque por un lado es la boleta de luz que a uno le viene en la casa, pero por otro lado la boleta de luz que le llegó al comerciante, que el comerciante lo incluyó en sus costos y por eso aumentó la. Entonces el gobierno, cuando aumenta las tarifas, promueve inflación. Lo mismo que cuando aumenta la presión tributaria. Sí quería completar el razonamiento de cómo y por qué caen los salarios reales con la inflación. Es obvio, ¿verdad? Si los precios aumentan más que los salarios, la diferencia se la tiene que tragar el asalariado de ingreso bruto. Asalariado, jubilado, beneficiario de planes sociales, todo aquel que tenga ingreso bruto. Pero además, el recupero de la inflación es tramposo, porque la inflación uno se la va tragando todos los días. Pero después, cuando viene el recupero, viene a futuro y en cuota. Bueno, de esta inflación le reintegramos el 4% en marzo, el 7% en septiembre y 2%. Hay recupero de la inflación que se produce al año que viene, al año 2019. Es una burla. La inflación me castigó mi economía familiar hoy. Y resulta que los recuperos graduales me llevan de aquí a un año. El tiempo no es neutro en finanzas. El tiempo no es neutro porque eso quiere decir que mientras la inflación va carcomiendo el poder adquisitivo de la gente día por día, ya el solo hecho que los sueldos se paguen mensualmente significa que en esos 30 días el empleador tiene el beneficio financiero de haber operado con su dinero. La respuesta lógica es dinamita
Pero la respuesta lógica es que los sindicatos debieran exigir que baje la frecuencia de pago de los salarios. Los salarios se tendrían que pagar cada 15 días o cada semana. No me extiendo más, unas simples consideraciones finales que es lo siguiente. Estas cosas no ocurren obviamente por casualidad, ocurren porque las estructuras de poder son las que priman sobre los gobiernos de turno. Esto ocurre simplemente por eso. El ciudadano medio es un agente pasivo en todo esto. El ciudadano medio vota por lo que le muestran en la góndola, ¿verdad? Estas elecciones volvieron a mostrar el espectáculo de migrantes de 3 candidatos, ¿no? Scioli, Macri y Massa, que en sus programas no decían absolutamente nada, pero iban a rendir examen cada 2 meses, primero al Consejo de las Américas en Washington y luego acá en el Hotel Alvear Palace, acá. Repetían sus presentaciones como artistas que son llevados a cualquiera de los 3 candidatos estaba en la misma situación. Lo que ocurre con el gobierno sin política. Usted quiere sacar un resumen, ¿cuál es la política del gobierno Macri? La única política del gobierno Macri que yo conozco es gobernar con deuda. No conozco otra, objetivamente. El resto es vender expectativas, hablar de los proyectos, sí, siempre va a haber gestiones, sobre todo gestiones con grupos vinculados, pero desde el punto de vista del desarrollo de una política coherente, este es el 3er año de gobierno. Un gobierno que ya ha pasado la mitad de su mandato y no puede mostrar un miserable resultado a la gente. Por eso todos estos distractivos, ¿verdad? Sin entrar en eso, por eso estalla el tema del aborto, estalla el tema de, corrupción, lógicamente que la corrupción da para mucho, pero desde el punto de vista político son herramientas funcionales. Perdonen si me excedí un poco y yo llegué hasta acá, les agradezco la atención.